Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente en este día, compartiendo juntos la palabra de Dios. Y hoy recordamos una fiesta muy importante para la iglesia, para nuestra historia de la salvación. Recordamos el nacimiento de la Virgen María. El 8 de septiembre nosotros siempre en la iglesia celebramos la Natividad de la Virgen, es decir, el día de su cumpleaños, como nosotros en esta parte del mundo recordamos, ¿no? El día de nuestro nacimiento celebramos la vida. Y hoy recordamos el nacimiento de la Virgen María. Los evangelios nos cuentan muy poco sobre la Virgen. Los datos que tenemos de ella son en los evangelios, es decir, en la palabra de Dios, solo cuando ella se queda embarazada de Jesús y algunos momentos compartiendo junto a Jesús. Ahora, hay una tradición muy antigua que data del siglo segundo después de Cristo, que nos cuentan sobre la infancia y la adolescencia de la Virgen María. Es el protoevangelio apócrifo de Santiago, que cuenta la vida de los papás de la Virgen María, de Santiago y de Ana, que al relatar la vida de ellos describen también en parte sobre la Virgen María en su infancia y adolescencia. Y por eso es que la iglesia de aquel momento conoció sobre la Virgen María y nosotros tenemos algún dato más allá de lo que nos ofrecen, como les decía, el Evangelio. Y esas tradiciones muy antiguas, hay como corrientes de pensamientos distintas. Algunas, por ejemplo, piensan que la Virgen María es descendiente de David, es decir, que nació en Belén y ahí se desarrolló su vida. Hay otra corriente que originada en Armenia, en Grecia, por esa zona, que creen que la Virgen María es de Galilea, en Nazaret, ¿no? Como la conocemos. Esas historias convivieron y predominó una a lo largo del tiempo y es la que fue después más aceptada en la tradición de la iglesia. La fiesta del nacimiento de la Virgen María tuvo su origen en Oriente en el siglo VI más o menos y se fijó como el día 8 de septiembre según el calendario litúrgico de la iglesia de rito bizantino. Ellos comienzan su año litúrgico el 8 de septiembre con la celebración del nacimiento de la Virgen María y terminan el año litúrgico en agosto con la fiesta de la Dormición o la Asunción de la Virgen María. Nosotros tenemos un calendario litúrgico diferente, ¿no? Nosotros comenzamos con el primer domingo de Adviento, es decir, la preparación al nacimiento de Cristo, y culminamos con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo allá a finales de noviembre. Entonces, ¿esto qué nos aporta para conocer? Lo que aporta en realidad es que desde el primer momento la Virgen María estuvo presente dentro de las celebraciones de la Iglesia. Eh, en el siglo VI nosotros tenemos datos que podemos comprobarlo, pero eso habla de que ya mucho tiempo en la iglesia venía celebrándose esta fiesta del nacimiento de la Virgen María y que para una parte de la iglesia en aquel momento era tan importante que su vida litúrgica comenzaba con esta celebración. En Occidente, es decir, en Europa y para este lado, la fiesta de la Virgen, el día del nacimiento de la Virgen, comenzó a celebrarse recién en el siglo VII, ¿no? Un siglo más tarde, y siempre estuvo asociada a una procesión que se hacía con el canto de la letanía y todo eso, que terminaba siempre en la Basílica de Santa María la Mayor. La historia de la Virgen, de los papás de la Virgen y de la Virgen María en el Evangelio apócrifo de Santiago es muy interesante. Cuentan que San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen, no podían tener hijos. Y, y Joaquín un día se fue ya bastante entrado en edad al desierto, estuvo 40 días haciendo un ayuno, rezándole a Dios para poder ser padre, porque la cultura judía no tener hijos era una maldición, era un castigo de Dios, entonces, y ellos sabían que no merecían eso, entonces él va a hacer esa oración al desierto, hace como un retiro, ¿no? Podemos decir así, en términos modernos, y reza a Dios. Y ahí se le aparece un ángel y le dice que van a ser padres. También le aparece el ángel a Santa Ana, ¿no? Y 9 meses después de este acontecimiento nace la Virgen María, ¿no? Y entonces Ana y Joaquín, al tercer año de vida de la Virgen, la llevan al templo y la presentan.
y la dedican a Dios, ¿no? Se la ofrecen, se la consagran, ¿no? Como diciendo, vos no la diste, es tuya. Acá está y hace con ella lo que te parezca. Fíjense los caminos de Dios. Dios había pensado en María desde el momento mismo de la caída, ¿no? Y sin embargo pasaron mucho tiempo en el secreto y en el desconocimiento, podemos decir así, hasta el momento oportuno, hasta el tiempo de Dios. Y Dios después va a ir a la Virgen María y le va a preguntar, ¿querés ser la madre de Dios? Y María va a responder que sí. Pero ya desde su nacimiento, desde su concepción, algo particular había en ella. Estaba Dios ahí eh, dirigiendo, podemos decir así, los destinos para que esta mujercita ahora, después una mamá, sea la madre del Salvador. Y esta historia nos hace pensar mucho en el Antiguo Testamento, en Samuel, el hijo que nació de Ana también, una mujer que no podía tener hijos. Nos hace pensar en la historia de Juan el Bautista. Dios trabaja ahí donde parece todo imposible, como lo meditamos en el Evangelio del día de ayer, ¿no? Para lo imposible, para Dios es solo algo que por ahí puede tardar un poco más de tiempo, en el tiempo oportuno de Él. Estos datos apócrifos que aporta el Evangelio de Santiago nos cuentan también que María fue criada en un ambiente de mucha ternura, educada en la cultura judía, en la religiosidad judía. María, al ser la única hija y no tener otros hijos, los padres, entonces le dedicaron mucho para enseñar, cosa que no era muy común en las mujeres, porque siempre se educaba en la fe y en la cultura al varón, la mujer estaba relegada. Pero María, al ser hija única, entonces recibió una instrucción religiosa, conocía a los profetas, los mandamientos, y eso lo notamos cuando el ángel viene a hablar con María. Ella no le asombra lo que recibe del ángel, las palabras que le dice, porque le sonaban conocidas. ¿De dónde le conocía eso? De la enseñanza que recibió de sus padres. Y además dicen que los padres, como era la costumbre judía, a los 12 años le buscaron un esposo, un hombre de buena reputación, conocido en Nazaret, y que va a ser José, ¿no? Y después de un tiempo de compromiso, José termina siendo el esposo, se casan y van a vivir juntos. Nosotros sabemos ya por los evangelios que el matrimonio de José y de María es un matrimonio único, porque ellos no tienen intimidad sexual, sino que viven ese amor esponsal desde la castidad, ¿no? La tradición que le relaciona a María eh, con Nazaret tiene mucha fuerza y es la que prevaleció a lo largo de los siglos, como le dije hace un ratito, ¿no? Y está asociada a una historia que en el siglo V descubrieron en Jerusalén una iglesia antigua, muy antigua, que la construyeron los romanos. Esa basílica estaba sobre una casa muy antigua que se cree que era la casa de los padres de la Virgen María. El trabajo de Joaquín era que él, antes de que los animales sean ofrecidos en sacrificio en el templo, él tenía una piscina donde bañaba a los animales, los preparaba. Y en esa casa encontraron justamente esa piscina, ¿no?, donde se hacía toda esa limpieza de los animales. Por eso siempre se asoció esa casa con la de la Virgen María, la de su infancia, la de su adolescencia. Les quería compartir esto para que conozcamos un poco de la Virgen, ¿no? Nosotros, cuando manifestamos nuestro amor a la Virgen, cuando profesamos nuestra fe en Dios y queremos a María y la tenemos mucho respeto y cariño, es porque María no es alguien así que en un puntito nomás de la historia aparece, sino que estuvo en los planes de Dios desde siempre. Y María, desde su vida también fue entregándose a ese plan de salvación que tenía Dios. Hoy, al recordar su nacimiento, recordamos que ella estuvo desde siempre en los planes de Dios, y eso nos hace también a nosotros mirarnos y descubrir que más allá de los avatares de nuestra vida, estamos en los planes de Dios, y que si somos dóciles como ella a la voluntad de Dios, entonces nuestra historia también va a terminar como la de ella, en el cielo. Que tengan un hermoso día y que pasen muy bien. El Señor los bendiga y los cuide a todos.